Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro espacio, nuestra pequeña familia virtual. Hoy no venimos con un tutorial de maquillaje, ni con una receta, ni siquiera con un unboxing de algo divertido. Hoy venimos con algo mucho más profundo, más personal, algo que nos tiene a Can y a mí con el corazón latiéndonos a mil, llenos de emoción, de ilusión y, por qué no decirlo, de un poquito de nerviosismo. Vamos a hablar de Demet, nuestro futuro hijo, y de una decisión trascendental que hemos tomado como pareja, una decisión que estoy segura, va a generar conversación, quizás sorpresa, y que para nosotros es el pilar de cómo queremos vivir esta increíble etapa de la paternidad. Así que pónganse cómodos, preparen su bebida favorita, porque hoy abrimos nuestros corazones de par en par para compartirles este capítulo tan importante de nuestras vidas. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras novedades, que prometen ser muchas y muy emocionantes de aquí en adelante. Pues bien, como saben, la dulce espera de Demet ha transformado cada rincón de nuestra casa y sobre todo, de nuestras vidas. Hemos estado preparando su habitación con tanto amor, eligiendo cada detalle, imaginando cómo será su risa, sus primeros pasos, cada pequeño gesto. Y en medio de toda esta vorágine de preparativos y sueños, Can y yo hemos tenido muchísimas conversaciones profundas. Conversaciones sobre el tipo de padres que queremos ser, los valores que queremos inculcarle, el ambiente que queremos crear para él. Y de todas esas charlas ha surgido una decisión que es el núcleo de este vídeo: Demet no tendrá niñera. Can y yo lo cuidaremos nosotros. Sí, lo han escuchado bien. No planeamos tener una niñera a tiempo completo ni a tiempo parcial, al menos en sus primeros años. Queremos ser nosotros, y solo nosotros, los principales cuidadores de nuestro hijo. Sé que para muchos esto podría sonar como una locura, o quizás como una utopía en el mundo actual, donde la mayoría de las parejas tienen que hacer malabares con el trabajo, las responsabilidades y la crianza. Y contar con ayuda externa es casi una necesidad. Y lo entendemos perfectamente, cada familia es un mundo, cada situación es única y todas las decisiones son válidas y funcionan para cada hogar. Pero para nosotros, esta decisión es el reflejo de una filosofía muy arraigada en nuestros corazones. Queremos estar presentes, totalmente presentes en cada instante. Imaginen la primera vez que Demet sonría intencionadamente, su primera palabra, sus primeros pasos, su primera fiebre, su primer mamá o papá. Esos son momentos que solo ocurren una vez, y la idea de delegarlos, de perdernos cualquiera de ellos, nos resulta inimaginablemente dolorosa. Queremos que la conexión, el vínculo primario, se establezca de la manera más profunda y auténtica posible con nosotros, sus padres. Para nosotros la paternidad no es solo una responsabilidad, es un privilegio. Es la oportunidad de moldear un alma, de guiar a un ser humano, de ser su primer maestro, su primer refugio, su primera y más segura ancla en el mundo. Y esa labor, la sentimos tan intrínsecamente nuestra, tan personal, que no la concebimos de otra manera. Queremos que Demet sepa que sus padres están ahí, siempre para él. Que somos nosotros quienes lo bañaremos, quienes le cantaremos nanas, quienes le cambiaremos los pañales, quienes le daremos el biberón o el pecho, quienes lo consolaremos cuando llore y quienes celebraremos cada uno de sus pequeños grandes logros. Es una cuestión de coherencia con nuestros valores, con la forma en que concebimos la familia. Creemos firmemente que al estar nosotros al 100% en su crianza, podemos asegurarnos de que la educación, la disciplina, la alimentación, el desarrollo emocional y la introducción a la vida se alineen perfectamente con lo que nosotros creemos y valoramos. No habrá intermediarios en la transmisión de nuestro amor, de nuestra ética, de nuestra visión del mundo. Sé que la pregunta obvia es, ¿pero cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a manejar el trabajo, la casa, el agotamiento, la falta de tiempo para ustedes mismos? Y créanme, nos hemos hecho esas preguntas muchísimas veces. No somos ingenuos, sabemos que no será fácil. De hecho, será probablemente el reto más grande de nuestras vidas hasta ahora. Pero lo hemos planeado, lo hemos discutido y estamos comprometidos. En primer lugar, Can tiene un trabajo que afortunadamente le ofrece cierta flexibilidad. Estamos explorando opciones para que él pueda trabajar más desde casa o ajustar sus horarios para que podamos turnarnos. La idea es crear una especie de sistema de relevos. Cuando uno esté con Demet, el otro podrá concentrarse en el trabajo o en otras responsabilidades. Y cuando sea posible, trabajaremos mientras Demet duerme o juega tranquilamente a nuestro lado.
Será un baile constante, una coreografía que estamos deseando aprender y perfeccionar. En cuanto a mi trabajo aquí en el canal y en otros proyectos, estoy preparándome para reorganizarme por completo. Esto significa que probablemente habrá momentos en los que tendré que grabar tarde en la noche o muy temprano por la mañana, o editar mientras Demet duerme la siesta. He estado investigando muchísimas herramientas de organización, de gestión del tiempo, y estoy aprendiendo a priorizar como nunca antes. Aceptamos que la productividad quizás no se vea como antes, que las agendas perfectas serán cosa del pasado, y que la espontaneidad será nuestra mejor aliada. Pero creemos firmemente que la calidad de ese tiempo con nuestro hijo superará cualquier otro tipo de productividad o éxito profesional. Es una redefinición de lo que significa tener éxito para nosotros. Y no, esto no significa que no tendremos ningún tipo de ayuda. Contamos con unas familias maravillosas que están locas por Demet y que están dispuestas a echar una mano. Pero hay una diferencia crucial entre la ayuda familiar y una niñera. Nuestros padres, tíos, primos estarán encantados de pasar tiempo con Demet, de cuidarlo unas horas si necesitamos ir al médico, si tenemos una cena importante o simplemente si necesitamos una pequeña pausa para recargar energías. Pero ellos no serán sus cuidadores principales de forma diaria o programada. Serán el apoyo ocasional, el cariño extra, la red de seguridad emocional. Y eso es algo que valoramos inmensamente y que será fundamental para que esta decisión funcione. En cuanto a las tareas del hogar, ya estamos en modo simplificación total. Hemos decidido que la casa no será un museo, sino un hogar vivido con todo lo que eso implica. Priorizaremos lo esencial, la higiene, la comida nutritiva y el orden básico. Y si en algún momento vemos que necesitamos ayuda con la limpieza profunda o con alguna tarea específica, no dudaremos en buscar un apoyo puntual para eso, pero siempre manteniendo el cuidado de Demet como nuestra principal responsabilidad. Hemos estado leyendo mucho sobre la preparación de comidas para bebés, sobre cómo organizar el espacio para que sea funcional y seguro. Estamos en un proceso constante de aprendizaje y adaptación. También somos conscientes de que el tiempo en pareja y el tiempo personal se verán drásticamente reducidos, al menos al principio. Pero estamos comprometidos a ser intencionales en encontrar esos pequeños momentos. Una cena rápida en casa cuando Demet duerma, una película juntos, una conversación profunda mientras lavamos los platos. Y sí, cada uno tendrá que luchar por encontrar pequeños espacios para recargar energías, ya sea con una caminata, leyendo un libro o simplemente disfrutando de un café en silencio. La comunicación será más vital que nunca, para apoyarnos mutuamente, para expresar lo que sentimos y para recordarnos por qué tomamos esta decisión. Y déjenme decirles, esta decisión no ha sido tomada a la ligera ni por un capricho. Ha sido el resultado de meses de reflexión, de escuchar a nuestro corazón, de leer experiencias de otros padres, de sopesar los pros y los contras. Sabemos que habrá momentos de agotamiento extremo, de dudas, de querer tirar la toalla. Habrá noches sin dormir, días interminables, momentos de frustración. Pero estamos convencidos de que la recompensa, el ver crecer a nuestro hijo bajo nuestro cuidado directo, el saber que hemos estado ahí en cada paso, el construir esa relación inquebrantable, superará con creces cualquier dificultad. Además, también queremos desmitificar la idea de que los niños necesitan estar en guarderías o con niñeras para socializar. Creemos que la socialización es importante, por supuesto, pero se puede lograr de muchas otras maneras. Demet tendrá la oportunidad de interactuar con nuestra familia extendida, con los hijos de nuestros amigos, en parques, en clases de estimulación temprana cuando sea un poquito mayor, y cuando llegue el momento de la escuela. No estará aislado, sino que su base, su seguridad, su desarrollo inicial más íntimo, estará en el seno de su hogar con sus padres. En el fondo, esta es nuestra forma de decir sí a la paternidad en su estado más puro y despojado. Es nuestra apuesta por una conexión profunda, por la presencia plena, por el amor incondicional y por la aventura de descubrir cada día lo que significa ser padres, juntos, Can y yo con Demet siempre cerca. Es una decisión que nos llena de una emoción que no puedo describir con palabras, una mezcla de vértigo y de una inmensa alegría. Ver su cuna ya preparada, su ropita doblada, nos recuerda que este viaje está a punto de comenzar, y estamos listos para abrazarlo con todo lo que somos. En resumen, amigos, nuestra decisión de cuidar a Demet nosotros mismos, sin niñera, nace de un deseo profundo de establecer un vínculo inquebrantable.
de alinear su crianza con nuestros valores fundamentales y de abrazar el desafío y la belleza de la paternidad en su expresión más directa. Ese era un viaje intenso sin duda, lleno de aprendizaje y de momentos que nos llevarán al límite, pero estamos convencidos de que será el más gratificante de nuestras vidas. Gracias de corazón por acompañarnos en esta etapa tan significativa, por su apoyo incondicional y por ser parte de esta comunidad que tanto valoramos. Ahora me encantaría escuchar de ustedes, ¿qué piensan de esta decisión? ¿Han vivido una experiencia similar o conocen a alguien que lo haya hecho? ¿Qué consejos tienen para padres que deciden tomar esta ruta? Déjenme todos sus pensamientos y experiencias en los comentarios de abajo, me encantará leerlos y aprender de cada uno de ustedes. Si este vídeo les ha llegado al corazón o les ha parecido interesante, por favor, no duden en darle un me gusta, compartirlo con amigos o familiares a quienes crean que les puede resonar, y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para unirse a nuestra creciente familia. Nos vemos muy pronto con más novedades de este emocionante camino que hemos emprendido. Les mando un abrazo enorme y hasta la próxima.